Bien, ante todo, que tengan un buen día. Los estudiantes del Colegio Jesús Nazareno de Andahuaylas, el día de hoy vamos a tocar un tema sobre el curso de Desarrollo, Persona, Familia, Cívica y Civismo. El tema es Factores del Desarrollo Humano del Colegio Jesús Nazareno. Bien, en el tema anterior hemos tocado el tema sobre las etapas del desarrollo humano y ahora vamos a ver sus comportamientos, cómo se comporta cada una de las personas en determinados momentos de la etapa de su vida. Por ejemplo, cuando hablamos de factores, nos referimos a aquellos elementos que intervienen en la formación y desarrollo de nuestro comportamiento. Y de esta manera conocemos dos tipos de factores. Por ejemplo, cuando hablamos de aquellos factores que intervienen, por ejemplo, vamos a hablar de factores internos como factores externos. Si hablamos de factores internos, por ejemplo, o externos primeramente, vamos a hablar del medio físico o el medio social o también del medio cultural. ¿Cómo interviene el medio físico para el desarrollo social, biológico y psicológico de cada una de las personas? O lo mismo puede suceder en el medio social, porque ustedes saben que el medio social en sí, en el fondo, viene a ser un factor muy importante para el desarrollo personal de cada uno de nosotros. Tenemos, por ejemplo, conductas, tenemos comportamientos, el cual nos permite desarrollarnos como personas. Pero también tenemos el medio cultural. De acuerdo a cómo nosotros nos vamos socializando, vamos desarrollando ¿qué cosa? Un medio cultural al cual nosotros pertenecemos. Pero también tenemos factores internos o biológicos, como lo es la herencia, la maduración, la socialización y el aprendizaje. En la herencia, por ejemplo, vamos a ver lo que nosotros heredamos quizás de nuestros padres. Quizás pueden haber genes dominantes, como también pueden haber genes recesivos. A lo mejor nos parecemos tanto a papá como a mamá. Quizás prácticamente en los rasgos físicos de cada uno de ellos. Y la maduración, cómo nosotros vamos desarrollándonos. Como vemos en la imagen, al primer bebé que vemos ahí, todavía vemos un bebé que no puede ni gatear, sino simplemente que está apoyado sobre su cuerpo. El otro ya va a tratar de ponerse de pie, el otro ya está de pie, y así van desarrollándose cada una de las personas. Y en el medio social, que es la socialización, es como nosotros nos vamos desarrollando en cada una de las etapas que vamos viviendo. Por ejemplo, la socialización, ¿cuándo comienza? Desde el momento en que nacemos. ¿Y cuándo termina? El momento que dejamos de existir. Quiere decir que la socialización es constante. Por ejemplo, en la socialización se va a dar primeramente en la familia, con los miembros que pertenecen al hogar. Después viene la escuela, después viene lo que es ¿no? el centro educativo y después viene el medio en que te encuentras, quiere decir con las personas que se encuentran en tu entorno. Y también tenemos el aprendizaje, porque el aprendizaje es muy importante porque gracias a ello nosotros nos podemos desarrollar como personas. Por ejemplo, si hablamos del medio físico, está dado, dice, el lugar donde vivimos, el clima, la geografía, y que influyen directamente en nuestra conducta. Por ejemplo, el comportamiento de cada una de las personas es diferente y de acuerdo al lugar donde vivimos. La persona que vive en la costa, en la sierra y en la selva son muy diferentes.
Cada quien influye directamente en nuestra conducta o tipo de comportamiento que podemos cada uno de nosotros tener. Como también tenemos el medio social, que viene a ser el grupo de personas con las cuales convivimos. Y los elementos que la componen son la familia, la escuela, la comunidad y también los medios de comunicación social. Proceso al cual nos vamos adaptando en un determinado grupo social y adquiriendo las conductas que caracterizan a lo que nosotros llamamos socialización. Porque siempre vamos a estar en contacto con alguien que se encuentra en nuestro entorno. Y el otro es el medio cultural, conjunto de elementos creados por el hombre para hacer frente a su medio. Por ejemplo, así tenemos elementos materiales, como también tenemos elementos ideales. La cultura está conformada por las costumbres, tradiciones, el folclore o las conductas propias de cada una de las personas. Por ejemplo, en el medio cultural, si hablamos que está formada por las costumbres, cada quien tiene sus propias costumbres. En la costa, en la sierra, en la selva, son diferentes tipos de costumbres y también diferentes tipos de conductas. Por ejemplo, en el medio cultural, depende con quién te encuentres a tu lado. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos del medio cultural, por ejemplo, se dice que el chofer de un taxi es la persona más culta que puede existir. ¿Por qué? Porque si tú subes a un taxi, vamos a encontrar personas que, por ejemplo, si tú le hablas de deporte, te hablan de deporte. Si tú le hablas de política, también te hablan de política. Si tú le hablas de casos sociales o cualquier otro tema, él está al día. ¿Por qué? Porque simplemente siempre va a estar en comunicación con el medio informativo que se encuentre a su lado. En los factores internos o biológicos, dice, la gran interrogante que hasta ahora nos planteamos es hasta qué punto los factores biológicos determinan la conducta humana y hasta qué punto la influencia externa o medio ambiente también influyen en lo que nosotros en lo que nosotros somos. Por ejemplo, si hablamos de la conducta humana, por ejemplo, a veces tenemos el comportamiento que tienen nuestros padres, pero también tiene mucho que ver la conducta que vamos aprendiendo en el exterior. No siempre somos lo que queremos ser. A veces, si por ejemplo vemos, no, aprendemos mucho más de la calle que en la propia casa. Tenemos el comportamiento o conducta de las personas que se encuentran en nuestro entorno. Y es por eso que para entender la conducta humana no se puede tener un único factor. Al contrario, tenemos que partir del análisis de los factores como la herencia, el medio y la maduración. Podemos heredar quizás de los padres diversos tipos de comportamientos, como también podemos obtener mediante el medio en que nos encontramos o la maduración. Es como decir, oye, los jovencitos, los niños que viven, por ejemplo, en los barracones del Callao, prácticamente podemos decir que si el papá y la mamá tienen una conducta errónea, mañana más tarde también vamos a tener ese tipo de conducta. En síntesis, podemos decir que la conducta humana está determinada por la dotación biológica del hombre y la sociedad humana. Porque muchas veces aprendemos del medio social. Imagínense un pequeñito que aprendió desde muy temprana edad a trabajar. Ese pequeño cuando vaya pasando el tiempo, si algún día falta papá o falta mamá, no, él ya se sabe defender. ¿Por qué? Porque aprendió de la sociedad humana. En cuanto a los factores biológicos,
Estudiaremos la herencia, la maduración, el sistema nervioso y el sistema hormonal. Evolución del niño hacia el estado adulto, la conducta específica de cada una de las personas, el crecimiento físico y también varían las tasas de ritmo de vida que cada una de las personas van llevando. Por ejemplo, la herencia se refiere a la transmisión de las características físicas o de la estructura de los padres a los hijos por medio de los genes. Y muchas veces la herencia no la tenemos en cuanto a la conducta, que podemos decir que esta no se hereda en forma directa, pero las estructuras biológicas que sabemos son heredadas por el sistema nervioso. Y en particular el cerebro pueden influir en la conducta. Ahora veamos los diversos tipos de herencia. Por ejemplo, en el núcleo de cada célula del cuerpo humano existen un total de 46 cromosomas. 46 cromosomas que prácticamente son aportados por el padre y la madre. Quiere decir, cada quien aporta 23 cromosomas. La mujer siempre va a aportar un cromosoma X, porque la mujer tiene el cromosoma XX. Entonces la mujer sí o sí va a aportar cromosoma X. En cambio, el varón tiene cromosoma XY. Por ejemplo, si la mamá aporta XX y el papá aporta XY, imagínense que la mamá aportó cromosoma X. Y si el papá aportó cromosoma X también, el próximo ser a nacer será una hija. Pero si mamá aportó cromosoma X y el papá aportó cromosoma Y, entonces el próximo ser a nacer será un varón. Entonces, acá los ovarios, que es de la mujer, o los testículos, que es del varón, producen células germinales o gametos, que contienen una serie de cromosomas. Dentro de cada uno de los pares encontramos en otras células, o sea, solo un total de 23 cromosomas. 23 cromosomas del varón y 23 cromosomas de la mujer. Existen dos tipos de genes que intervienen para la determinación de la naturaleza. Por ejemplo, en los genotipos, que es el gen dominante, por ejemplo, a veces dicen, no, ese niño se parece al papá o a la mamá. A lo mejor dicen, no, tiene los ojos del papá. Sí, pero tiene el cabello de la mamá. Pero tiene la mancha lumbar del papá. Y el color de piel de tez de la mamá. Quiere decir que ahí están dominando los genes. Por eso se llaman genes dominantes o genes recesivos. Pero también existen genes que son recesivos. Quiere decir que se guardan para una próxima generación. A lo mejor el hijo no se parece ni al papá ni a la mamá. Eso no quiere decir que es el hijo del vecino, sino que son los genes de los abuelos. Y prácticamente se parecen bastante a ellos. Por ejemplo, tenemos genes dominantes, color de ojos, que pueden ser café o negros, cabello rizado o piel oscura. Porque a lo mejor el papá o la mamá tienen ese tipo de genes. Y genes recesivos son del color de ojos, también puede ser azul o verde, cabello lacio, piel clara o piel cobriza. Depende de los padres. Y la maduración, el término maduración, se refiere al desarrollo de las células nerviosas que se da como resultado de un desarrollo de la conducta en una forma ordenada. Es como decir, un recién nacido es imposible que hable. ¿Saben por qué es imposible? Porque sus cuerdas
vocales todavía no han logrado desarrollarse. Y así tenemos una serie de ejemplos. Ahora, en lo que es la teoría de la socialización, se refiere como desarrollo humano las potencialidades que tiene el hombre y que permite crecer socialmente. Y podemos crecer de una manera social, económica, cultural y también psicológica. En este caso, por ejemplo, acá vemos a personas adolescentes socializándose. Socializar quiere decir interrelacionarse con personas del mismo sexo, pero que nos comunicamos de acuerdo a lo que desarrollamos. Y la otra teoría es la teoría del aprendizaje. Sostiene que los cambios en el comportamiento son resultado de la experiencia o adaptación. Por ejemplo, uno es el conductismo y el otro es el aprendizaje social. En la teoría del aprendizaje podemos tener el aprendizaje social de Bandura. ¿Y qué significa esto? Que aprendemos de acuerdo a la conducta o modelo. Quiere decir que imitamos a los demás. Se considera como al aprendizaje como un sujeto activo. Muchas veces cuando son niños y hay fiestas patrias, vemos que los niños van imitando lo que quizás una escolta militar, sea de la policía o el ejército, están desfilando y ellos también van tras de ellos marchando. Entonces, ¿qué está haciendo? Simplemente está imitando. Bien, jovencitos, este es el tema del día de hoy. Soy el profesor Juan José Atoche Garay. Me van a disculpar por la voz, pero a veces ustedes saben que a veces consumimos algunos productos que son fríos y se engrosa la voz. Que tengan un buen día. Gracias.